Y por lo pronto pasamos a la actividad integradora 6, aplicación de leyes eléctricas. Igual su portada, con los elementos que debe de llevar la portada. Y aquí presento la actividad similar a esta integradora 6. Dice, lee los planteamientos y responde las preguntas. Supongamos que tienes un calentador eléctrico en tu casa con capacidad de 120 litros de agua, que funciona con una corriente de 30 amperes para 120 volts. El calentador puede calentar el agua desde 10 grados centígrados a 40 grados centígrados en 1 hora 12 minutos. Supongamos que tu familia está compuesta por 3 personas y usa aproximadamente 240 litros de agua caliente para bañarse a diario, ¿no? Aquí está repetido, creo que así viene en la plataforma, repetido para bañarse a diario con un costo de 1.80 pesos por kilowatts hora, ¿no? Kilovatios horas. Ok, Aide nos señala que no hay dudas por el momento. Entonces, a partir de esta situación, vamos a ir obteniendo nuestros datos para responder a las preguntas, ¿sale? Hola, Elvia, buenas noches. Entonces, pregunta 1.1. ¿Cuál es la potencia eléctrica del calentador en kilowatts? Entonces, para calcular la potencia eléctrica, vamos a utilizar la fórmula. Potencia es igual al voltaje por la intensidad. En nuestro caso, podemos ver que la intensidad es de 30 amperes y el voltaje es de 120 volts. Entonces, una vez identificados los datos, simplemente sustituimos en la fórmula. El voltaje es 120, la intensidad es de 30 amperes. Entonces, aquí multiplicamos 120 por 30. Es igual a 3600 volts por ampere, que es equivalente a watts, ¿no? Pero recuerden que nos pide el resultado en kilowatts. Entonces yo ya lo tengo en watts. Entonces para esto hacen lo siguiente. Se sabe que un watt es igual a 0.001 kilowatts. Entonces solo debemos de multiplicar nuestro resultado para obtenerlo en kilowatts horas, ¿no? Aquí depende, si quieren pueden hacer uso de un convertidor de unidades en internet o utilizar esta equivalencia que yo les propongo, o igual la regla de 3. Si quieren pueden decir que un kilowatt es igual a 1000 watts, etcétera, ¿no? Pero pues esta es para mí más sencilla, ¿no? Entonces lo único que se hace es multiplicar esto por los 3600 y ya estoy concluyendo la respuesta de la pregunta. Por lo tanto, la potencia eléctrica del calentador es de 3.6 kilowatt, que es como lo pide, ¿no? Esto va a ser importante porque más adelante vamos a estar trabajando en kilowatts. 1.2. ¿Cuál es la energía que gasta el calentador en media hora? Escribe el resultado en kilowatts hora, ¿sale? Aquí ya lo tenemos en kilowatts. Entonces, ¿cuál va a ser la energía del calentador en media hora? Y nos dicen una nota. Considera que la potencia es la energía utilizada por unidad de tiempo. Es decir, P es igual a E entre T, ¿no? Potencia es igual a energía entre tiempo. Donde si la potencia se mide en kilowatts y el tiempo en horas, entonces la energía se medirá en kilowatts hora. Esto significa que el tiempo lo debemos de trabajar en horas. Entonces, prácticamente para calcular la energía vamos a utilizar la fórmula siguiente que se desprende de aquí, ¿no? Como la T está dividiendo, pasa multiplicando. Por eso digo que la energía es igual a la potencia por el tiempo. Donde recuerden que la potencia es de 3.6 kilowatts horas, que fue lo que obtuvimos en la pregunta anterior. Y aquí el tiempo es de 0.5 horas. Como me dice que es de media hora, entonces
su equivalente es 0.5 horas, ¿no? La mitad de una hora, que son 60 minutos. Al sustituir, tenemos en la fórmula lo siguiente. Ya tengo la potencia, que es 3.6 kilowatts. Y el tiempo es de 0.5. Entonces, nada más hago la multiplicación. 3.6 por 0.5. Esto es igual a 1.8 kilowatts horas, ¿no? Y ya tienen la respuesta a esta pregunta. Por lo tanto, la energía que gasta el calentador en media hora es de 1.8 kilowatts horas. Dice la siguiente pregunta. Grafica el resultado de la energía que gasta el calentador y explícala. Nosotros de nuestro resultado anterior podemos notar que en media hora se gasta 1.8 kilowatts. Entonces, para graficar, podemos construir la siguiente tabla con la fórmula de la energía. Es decir, que con esta fórmula podemos construir nuestra gráfica. Podemos poner una columna para el tiempo. Recuerden que el tiempo está en horas. Otra columna para la energía, que está en kilowatts horas. Y esta es nuestra fórmula que vamos a ir utilizando para calcular esta energía. 3.6 kilovatios por las horas que pretendamos. Acuérdense que hace ratito lo hicimos por media hora, que es 0.5, que aquí está mi resultado. Para 0.5 horas, la energía era de 1.8, ¿no? Entonces, cuando el tiempo es 0, pues prácticamente aquí va a ser 0 por 3.6 me va a dar 0. Es decir, que cuando no ha transcurrido nada de tiempo, no hemos gastado nada de energía, ¿no? Para el siguiente tiempo, cuando el tiempo es 0.1 hora, lo sustituimos aquí, ponemos 0.1 y multiplicamos por 3.6 y obtenemos este resultado. Es decir, que cuando el tiempo es 0.1 horas, la energía que se gasta es 0.36, ¿no? Y así con cada uno de los tiempos. Cuando el tiempo es 0.3, lo coloco aquí y multiplico por 3.6. Entonces, cuando el tiempo es de 0.3, la energía es de 1.08, ¿no? Este ya lo habíamos hecho. Y aquí prácticamente hice para 0.7 horas. Y aquí explico que, porque acuérdense que decía y explícala. En esta parte se puede notar lo que se gasta de energía en un tiempo determinado, donde si queremos conocer el valor del tiempo, solo debemos multiplicarlo por 6, ¿no? O sea, si ustedes quieren ver el valor exacto, por ejemplo, 0.5 por 60 es igual a 30. Es decir, que en 30 minutos yo gasto 1.8 de energía. 0.3 por 60 es 18. En este caso son 18 minutos. En 18 minutos gasto 1.08 de energía, ¿no? Y así con cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en 0.6 horas es igual a 0.6 por 60 es 36 minutos. Y prácticamente esta gráfica es la que se genera con estos puntos 0,0, 0,1, 0.1, 0.36 es este, 0.5, 1.8. Esta gráfica yo la realicé en GeoGebra. No sé si la alcancen a ver. Aquí está realizada. Y pues prácticamente aquí en una hora, esto es lo que se gasta de energía, 3 punto y algo, ¿no? 3.6 o 7 me parece, no, 3.6. Ajá, 3.6. Ok.
Esa prácticamente, si ustedes la quieren hacer en GeoGebra, es fácil de realizarla. Aquí la tengo. Lo que se hace nada más aquí, por ejemplo, lo que hice. A ver, les comparto un nuevo archivo. Ok, aquí está una ventana de GeoGebra, ¿no? Teníamos que, esta era la fórmula 3.6 por el tiempo que le íbamos agregando aquí. Entonces, prácticamente lo que hacen aquí donde dice entrada, colocan 3.6 por X, donde X me representa el tiempo, ¿no? Le dan Enter y ya les genera la gráfica que yo les muestro, ¿no? Ya van manipulando la gráfica para que les den decimales, así como yo lo tengo, ¿no? O como les comentaba hace un momento, si quieren pueden hacerlo a mano, igual lo hacen a mano y pegan su gráfica, o también en Excel, que algunos lo trabajan, o en algún otro software que ustedes mejor manejen. Ok. 1.4. Con el resultado del gasto de energía obtenido, calcula el costo que paga tu familia diariamente por bañarse, considerando que gastan 240 litros de agua para ello, ¿no? Para poder encontrar esto, les van dando preguntas guías, ¿no? Dice, primero calcula el costo de usar la cantidad de agua que se calienta en media hora, que nos dice que es la capacidad máxima del calentador. Anota tu resultado. Recuerden que la capacidad máxima del calentador es de 120 litros de agua. Ok, entonces para esto sabemos lo siguiente, sabemos que la energía que gasta el calentador en media hora es de 1.8 kilowatts horas, ¿no? Que era lo que encontramos acá. Además, el costo es de 1.80 por kilowatts horas. Este valor está aquí al inicio. Nos decía que el costo es de 1.80 por kilowatt hora, ¿no? Es de donde saqué este valor. ¿Sale? Entonces, simplemente para conocer el costo, pues se hace una multiplicación, ¿no? Si en media hora se gasta esto y el precio del kilowatt horas es esto, pues nada más multiplicamos lo que debemos de pagar por lo que se trabaja en media hora, ¿no? En este caso coincidieron los números, creo que en su ejercicio no les van a coincidir. Se hace la multiplicación 1.8 por 1.8 es igual a 3.24. Por lo cual, el costo va a ser de 3.24 pesos al usar la cantidad de agua que se calienta en media hora, que recuerden que es la capacidad máxima del calentador, que son 120 litros, ¿no? Ahora, dice, calcula cuánto pagan por 240 litros de agua caliente. Recuerden que queremos saber cuánto gasta la familia cuando se baña diariamente. Recuerden que al bañarse todos gastan 240 litros, ¿no? Que era lo que se presentaba acá también. Entonces, prácticamente aquí, como ya conocemos el gasto que realizan al bañarse, pero en media hora es de 3.24, ¿no? Y la capacidad máxima del calentador es de 120 litros. Aquí les puse que venía al inicio también el dato. Entonces pueden observar que para calentar 240 litros, pues simplemente se debe gastar el doble de nuestro resultado anterior, ¿no? Si en media hora se gasta 3.24 por calentar 120 litros de agua, entonces vamos a usar otra media hora
para calentar otros 120 litros, que va a darme igual a 240 litros, ¿no? Es decir, que también si caliento otra media hora, pues voy a tener que gastar otra vez esto, ¿no? Por eso pongo esta nota. Es decir, que el costo por 240 litros de agua caliente es de 6.48. Simplemente multipliqué por 2, 3.24 por 2 es 6.48. Y todo pues con estos datos que coinciden, ¿no? La capacidad máxima del calentador es de 120 litros. Y como la familia se gasta 240 litros, que es lo doble, pues prácticamente también va a ser lo doble de gastos del resultado anterior. (1.5) Si la resistencia del calentador se averiara, ¿qué valor deberá tener la resistencia para que funcione con una capacidad de 240 litros? Entonces, en esta parte vamos a utilizar la fórmula de la ley de Ohm, ¿no? Dice que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Entonces, recuerden que el voltaje era de 120 y la intensidad de 5 amperes, que estaban acá, ¿no? Perdón, aquí son 30 amperes, ¿verdad? Para 120 volts. Entonces ahorita lo corregimos ahí abajo. Sale. Entonces teníamos que mi voltaje es de 120 y aquí dijimos que eran 30 amperes. Entonces ya sustituimos en la fórmula. La resistencia va a ser igual. El voltaje son 120, que es esto. Y la intensidad dijimos que es 30, ¿no? Entonces hacemos la división, 120 entre 30, que en este caso es 4 volts entre amperes. Y aquí doy respuesta a la pregunta. Por lo tanto, el valor de la resistencia deberá de ser de 4 ohms. ¿Sale? Ahora el planteamiento 2. Ahora supongamos que tienes un calentador eléctrico con forma de cilindro circular recto, con un radio de 22.5 centímetros y un alto de 60 centímetros, que cuenta con capacidad de 120 litros de agua. Calcula la presión hidrostática en el fondo del calentador eléctrico cuando éste se encuentra lleno de agua. Anota tu resultado en kilopascal. Entonces, recordemos que la fórmula para calcular la presión hidrostática es presión hidrostática va a ser igual a la densidad, que se representa con la P, por la gravedad, que se representa por la G, por la altura, que se representa con la H, ¿no? Entonces hay que ver los datos que tenemos. Recuerden que la altura, aquí en este caso nos las están dando, son 60 centímetros. Aquí la vamos a trabajar en metros, ¿no? Simplemente 60 lo dividí entre 100, porque en un metro hay 100 centímetros. Entonces la altura es de 0.6 metros. La densidad, que esta es una constante también como la de la gravedad, es la densidad del agua aquí, es 1000 kilogramos entre metros cúbicos, ¿no? Esta también es una constante que no cambia, al igual que la constante de la gravedad, que es 9.81 metros entre segundos al cuadrado. Entonces solo vamos a sustituir en la fórmula.
La presión hidrostática es igual al producto de estas tres magnitudes, ¿no? Entonces, en lugar de la P pongo el valor de la densidad, ¿no? Que es 1000. En lugar de la G pongo el valor de la gravedad, que es 9.81. Y en lugar de la altura, la H pongo el valor de la altura, ¿no? Que es 0.6 metros. En este caso sí hay que trabajarlo en metros para poder obtener los pascales. Entonces multiplican todo esto y en este caso el resultado es 5.886 pascales. Pero recuerden que nos los piden en kilopascales. Entonces hacen lo siguiente, por lo cual la presión hidrostática es de 5.886 pascales. Para convertirlos en kilopascales solo dividimos entre 1000. Igual aquí es equivalencia de unidades. Por lo tanto, la presión hidrostática va a ser de 5.886 kilopascales, ¿sale? 2.2. El regulador de temperatura del calentador del agua dejó de funcionar, por lo que en el agua, en el interior de este, se evaporó totalmente, lo que provocó que el calentador se llene de vapor. El calentador contenía agua líquida hasta la mitad antes de que comenzara a funcionar. Entonces, ¿cuál será la densidad del vapor al interior del calentador? Considera que 1 litro de agua tiene masa igual a 1 kilogramo, ¿no? Ok. En esta parte vamos a utilizar la fórmula de la densidad. Me dice que la densidad es igual a la masa entre el volumen de nuestro cilindro, ¿no? De nuestro calentador. Por eso, antes de esto hay que calcular el volumen del cilindro de nuestro calentador. Sabemos que la fórmula del volumen de un cilindro es área de la base, que como es un círculo, es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, acuérdense que pi también es una constante. Es de 3.14 el valor de pi, ¿no? El radio sabemos que es de 22.5, que está aquí. Aquí. El radio, 22.5. Elevado al cuadrado, porque así la fórmula, por la altura, que son 60, ¿no? Centímetros. Acuérdense, aquí estamos trabajando en centímetros. Entonces, lo que van a hacer aquí es este número multiplicarlo al cuadrado, elevarlo al cuadrado, perdón, que es 22.5 por 22.5. Lo que obtengan lo multiplican por 3.14 y lo que obtengan lo multiplican por 60, ¿sale? Aquí les digo de esta manera porque a veces multiplican 3.14 por 22.5 por 60 y esto es incorrecto porque olvidan elevarlo al cuadrado. Por eso les recomiendo que realicen primero esta operación, 22.5 por 22.5, y ya lo multiplican por los otros dos números restantes, ¿no? En este caso obtuve que el volumen es de 95.377.5 centímetros cúbicos. Aquí lo voy a convertir en metros cúbicos porque es como lo vamos a utilizar en nuestra fórmula de la densidad. Entonces, simplemente para convertir de centímetros cúbicos a metros cúbicos, dividimos este número entre 1000 y obtengo que es 95.37 metros cúbicos. Es decir, que es la capacidad del calentador en forma de cilindro. Ok. Recuerden que nos dice que 1 litro de agua es igual a 1 kilogramo. Y además nos decía que el calentador estaba a la mitad del agua líquida. Es decir, tenía 60 kilogramos. Acuérdense que el calentador, su capacidad máxima es de 120 litros, ¿no? 120 litros de agua.
Entonces, como estaba a la mitad, pues tenía 60 litros. Pero sabemos que un litro es igual a 1 kilogramo, entonces 60 kilogramos es lo que tenía. Entonces, ahora sí yo ya tengo la masa, que son 60 kilogramos. Y tengo el volumen, que es 95.37 metros cúbicos. Ahora sí podemos aplicar la fórmula de la densidad, que es lo que estaba diciendo aquí, ¿no? La densidad es igual a 60 kilogramos entre 95.37 metros cúbicos. Hacemos la división, 60 entre 95.37 y obtengo el valor de mi densidad, que es 0.629 kilogramos entre metros cúbicos. Y ya respondo a la pregunta, ¿no? Por lo tanto, la densidad del vapor al interior del calentador es de 0.629 kilogramos sobre metros cúbicos. Y ya prácticamente el planteamiento 3 les queda para que ustedes lo respondan. Son preguntas de reflexión y análisis. ¿Qué ley se aplica en el funcionamiento del calentador y por qué? ¿Y qué ley se aplicó para reparar el calentador y por qué sale? Entonces, una ley para el funcionamiento del calentador y la ley para reparar el calentador. Y pues sus fuentes de consulta para obtener una mayor formalidad. Y prácticamente con esto estarían concluyendo su actividad integradora 6. No sé si tengan alguna pregunta.